África es una tierra inmensa y misteriosa, donde millones de animales emprenden un desafiante viaje de supervivencia. No se trata solo de un viaje en busca de comida y agua, sino también de una feroz batalla por la supervivencia, donde el 10% de los individuos nunca llegan a su destino. Manadas de ñus cruzan valientemente las turbulentas aguas del río Mara. Las cebras caminan con cautela por la sabana en busca de pastos verdes después de la temporada de lluvias. Pero a cada paso apresurado, el peligro acecha. Leones con ojos de fuego, hienas con risa fría y cocodrilos acechando en las tranquilas aguas. Cada día es un nuevo desafío, una confrontación con la naturaleza indiferente y enemigos implacables. A pesar de los peligros, este flujo de vida nunca se detiene. Es una feroz ola de vida salvaje, en constante movimiento y lucha. Bienvenidos al documental de animales salvajes, Sabana Salvaje, el viaje migratorio y los desafíos en la tierra de los depredadores, donde la vida y la muerte se entrelazan en una danza mágica de supervivencia en el corazón de la dura naturaleza. Desde la década de 1970, cada año se produce un ciclo incesante de supervivencia en la sabana africana. Más de 1,7 millones y el agotamiento amenaza a cada paso. Los depredadores siempre están presentes, aprovechándose de los animales débiles. Este feroz viaje, con la vida y la muerte siempre acompañando, es una batalla constante entre la esperanza y las dificultades, que representa una imagen del poder y la fiereza de esta tierra. En la vasta extensión del Serengeti, que abarca más de 14.500 kilómetros cuadrados, se produce la mayor migración del planeta. Es el epicentro de un fenómeno natural que comenzó hace millones de años, moldeado por los cambios geológicos y climáticos. Hace unos 2 millones de años, la llegada de animales salvajes como ñus, cebras y gacelas creó el singular ecosistema de la sabana.
Estos grandes herbívoros desarrollaron ciclos migratorios estacionales. Las lluvias actuaron como señal para que brotara nueva vida del suelo, conduciendo a las manadas a tierras más fértiles. Cada paso que dan enriquece el suelo, aumentando su fertilidad y estimulando el rebrote de la vegetación. El estiércol animal es una rica fuente de fertilizante natural que favorece el crecimiento de hierbas y árboles, mientras que las semillas adheridas a su pelaje y pezuñas se dispersan ampliamente, ayudando a regenerar los pastizales. Esta gran migración, según las últimas investigaciones científicas de 2023, podría haber comenzado hace unos 1,7 millones de años y ha sido un ciclo de supervivencia a lo largo del periodo cuaternario, que duró desde hace 2,5 millones hasta 11.700 años. Cuando se intensificaron los esfuerzos de conservación en la década de 1970, las poblaciones animales se estabilizaron y se recuperaron gradualmente, continuando la historia inmortal de la naturaleza y sirviendo como tema vital para los documentales sobre animales salvajes. Cuando termina la temporada de lluvias, la exuberante vegetación se marchita bajo el sol abrasador, incapaz de sustentar a millones de animales. Este breve periodo obliga a las manadas a desplazarse en busca de nuevas fuentes de alimento para sobrevivir y protegerse de los depredadores. Estas migraciones son esenciales para mantener el equilibrio ecológico y sustentar a carnívoros como leones, guepardos y hienas, asegurando una cadena alimentaria estable. Cruzar el río Mara es un desafío importante, con fuertes corrientes y cocodrilos peligrosos. Este viaje representa la resiliencia y supervivencia de la vida silvestre. Estas migraciones rejuvenecen el ecosistema de la sabana cada temporada, manteniendo la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Cada paso que da la manada demuestra el poder de la naturaleza y su papel vital en el ciclo de vida del planeta. En cada paso de su viaje, las manadas que migran a través de la vasta extensión de la sabana se enfrentan a depredadores implacables, convirtiendo la vida en una serie de tensos enfrentamientos. En el corredor occidental y la zona de Kogatende, en el norte del Serengeti, los leones aprovechan el movimiento de más de 1,7 millones de animales migratorios para tender emboscadas a los individuos débiles o cansados, especialmente durante la temporada de apareamiento. Estas áreas cubren hasta 5.700 millas cuadradas del Serengeti y son lugares clave para la caza. Durante la temporada de apareamiento, las manadas se dispersan y la competencia interna las distrae. Esto hace que las presas, como los gnus y las cebras, estén menos alertas, vulnerables a ataques sorpresa. Incluso como depredadores de alto nivel, los leones enfrentan muchos desafíos cuando cazan y defienden sus territorios. Presas como los gnus y las cebras son fuertes y pueden patear con fuerzas de hasta 630 kilogramos por centímetro cuadrado, capaces de romper huesos. Los leones deben ser cautelosos cuando atacan presas más grandes para evitar lesiones que puedan afectar su capacidad de cazar y amenazar su supervivencia. El vasto terreno del Serengeti,
que abarca alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, agrega más desafíos. Los matorrales densos pueden frenarlos, mientras que las llanuras abiertas dificultan el sigilo. Los leones tienen una estrategia de caza sofisticada, con una tasa de éxito del 20 al 25% en cacerías coordinadas. Su conocimiento de su entorno los convierte en una amenaza importante para los animales migratorios durante la temporada de apareamiento. Durante la estación seca, que puede durar hasta 5 meses, el agua escasea. Esto obliga a las manadas a refugiarse en áreas más pequeñas, lo que aumenta la competencia entre depredadores. La escasez impulsa a los leones a mejorar su resistencia y paciencia, esperando el momento adecuado para atacar. Los leones también se enfrentan a la competencia de otros depredadores como las hienas y los leopardos. Las hienas, con clanes de hasta 80 miembros, a menudo intentan robar las presas de los leones, lo que provoca intensos enfrentamientos y posibles lesiones. Esto hace que los leones sean estratégicos a la hora de elegir cuándo y dónde cazar. Pueden trasladar su presa a un lugar más seguro o comer rápidamente para evitar perder su alimento. En este entorno feroz, un momento de distracción puede ser mortal. Lo que pone de relieve la incansable lucha por la supervivencia en la sabana. Además, los leopardos, con una tasa de éxito del 50 al 60% en ataques rápidos y repentinos, son formidables depredadores solitarios. La densa vegetación y los altos árboles del Serengeti y el corredor occidental, algunos de los cuales alcanzan alturas de hasta 24 metros, les proporcionan una cobertura perfecta. Los leopardos suelen atacar a individuos débiles o extraviados durante la temporada de apareamiento, cuando los machos de la manada están ocupados defendiendo su territorio. Las emboscadas de los leopardos suelen ser rápidas y precisas, lo que les permite abatir a sus presas en cuestión de segundos, a menudo en tan solo 3 a 5 segundos. Esto los convierte en una gran amenaza, especialmente en áreas con alta densidad de árboles y terreno difícil. En este documental sobre animales salvajes, los leopardos se destacan como grandes felinos muy adaptables, conocidos por su sigilo, agilidad y naturaleza solitaria. A diferencia de los leones, los leopardos cazan y defienden su territorio solos, cubriendo áreas de distribución que pueden extenderse hasta 30 millas cuadradas para los machos. Este estilo de vida solitario requiere una combinación excepcional de fuerza, inteligencia e ingenio para sobrevivir en el competitivo ecosistema de la sabana. Los leopardos se enfrentan a muchos desafíos a pesar de sus habilidades de caza. La competencia por la comida es intensa. Los leones y las hienas a menudo intentan robar sus presas. Para evitarlo, los leopardos utilizan su gran capacidad para trepar. Pueden llevar presas de hasta el 110% de su peso corporal, alrededor de 150 a 175 libras, a los árboles.
Esto ayuda a mantener sus presas a salvo de depredadores más grandes. Los leopardos dependen de sus pelajes marcados con rosetas para camuflarse. Esto los ayuda a mimetizarse con su entorno cuando cazan o evitan a carnívoros más fuertes. Los leopardos machos son territoriales y deben luchar contra sus rivales. Estas peleas pueden provocar lesiones que afecten su capacidad para cazar. Durante la temporada de apareamiento, los conflictos se vuelven más frecuentes a medida que los machos compiten por aparearse. La estación seca agrega más presión. Las precipitaciones pueden caer a menos de 0,2 pulgadas por mes, lo que obliga a las presas a reunirse cerca de fuentes de agua escasas. Esto aumenta el riesgo de encuentros con otros depredadores. Los leopardos se adaptan modificando su comportamiento. A menudo se vuelven nocturnos para evitar la competencia. Su visión nocturna es hasta 6 veces más sensible que la visión humana, lo que los convierte en cazadores eficaces en la oscuridad. Los leopardos pueden trepar hasta 30 pies rápidamente y utilizan esta habilidad para mantenerse a salvo. Su naturaleza solitaria y su comportamiento estratégico los hacen resistentes. Estos rasgos muestran por qué los leopardos son cazadores hábiles y sobrevivientes inteligentes en entornos desafiantes. Las hienas suelen ser mal interpretadas y consideradas solo como carroñeras. Sin embargo, son hábiles depredadores en el duro ecosistema de la sabana. Las hienas tienen estructuras sociales complejas, únicas entre los grandes depredadores. Siguen una jerarquía matriarcal donde las hembras lideran y dominan. Las hembras pesan hasta 75 kilos y miden aproximadamente 90 centímetros de alto hasta los hombros. Esta jerarquía respalda las tácticas de caza y la resistencia de su grupo. En el norte del Serengeti y el corredor occidental, las hienas muestran adaptabilidad e inteligencia. Los grupos de caza pueden tener entre 10 y 20 miembros, lo que les permite rodear a sus presas y lanzar ataques coordinados. A diferencia de los grandes felinos, que utilizan el sigilo, las hienas dependen de la resistencia. Persiguen a sus presas hasta 5 kilómetros, utilizando su resistencia para agotarlas. Este método es eficaz con las manadas migratorias, donde los miembros jóvenes o débiles son los principales objetivos. Las hienas tienen una comunicación vocal fascinante. Sus conocidas risas y gritos pueden oírse a 5 kilómetros de distancia. Estos sonidos son complejos y se utilizan para compartir información sobre comida, coordinar cacerías o pedir ayuda. Esto demuestra su inteligencia y sus fuertes vínculos sociales. Las hienas se adaptan bien a las duras condiciones de sabana. Sus poderosas mandíbulas pueden ejercer una fuerza de mordida de hasta 500 kilos por centímetro cuadrado. Esto les permite triturar huesos y comer casi todas las partes de un cadáver, maximizando la nutrición y minimizando los desechos. Sus sistemas digestivos son muy eficientes y procesan huesos, pelo y pezuñas. Las hienas también son fuertes competidoras y a menudo se enfrentan a los leones por territorio y comida. Los leones pueden pesar hasta 180 kilos, pero las hienas a veces los acosan para robarles sus presas. Este comportamiento audaz muestra su naturaleza estratégica y su coordinación. Estos rasgos garantizan que las hienas se aseguren su lugar en la sabana, lo que las convierte en uno de los depredadores más adaptables y formidables del ecosistema. El mayor y más peligroso desafío para las manadas migratorias son los ríos.
El río Greti, de unos 50 kilómetros de largo y con estrechos profundos, es una frontera peligrosa para cruzar en manada. Los cocodrilos del Nilo, depredadores acuáticos de una longitud media de entre 5 y 6 metros y una fuerza de mordida de hasta 1.600 kg/diagonal cm superíndice 2, acechan bajo la superficie, esperando. Durante la migración de mayo a junio de cebras e impalas, los cocodrilos pueden atacar con una tasa de éxito de hasta el 70%, especialmente durante los caóticos cruces de ríos. Los animales más débiles, jóvenes o fatigados suelen ser las primeras víctimas. Según un estudio de 2024 del Fondo Africano para la Conservación de la Vida Silvestre, los tramos de agua profundos y las corrientes rápidas son trampas naturales que convierten el cruce en una prueba de vida o muerte. En una fracción de segundo, una cebra adulta puede ser arrastrada a las turbias aguas, donde la diferencia entre la vida y la muerte puede ser de tan solo unos segundos. De agosto a octubre, la región de Kogatende, en el norte del Serengeti y el Masai Mara de Kenia, se convierte en el epicentro de la gran migración. Cuando millones de cebras y ñus se dirigen al norte después de cruzar las áridas llanuras del Serengeti para enfrentarse a su desafío más agotador hasta el momento, el feroz río Mara. La travesía, que se produce a diario, es la parte más peligrosa de su viaje. Al otro lado del río se encuentran las exuberantes praderas del Mara, unos 580 millones de metros cuadrados, con exuberante hierba verde que brota después de las lluvias. Para llegar allí, las manadas deben cruzar el embravecido río, donde el peligro acecha bajo las turbias aguas mientras los cocodrilos gigantes del Nilo esperan su festín anual. Esta dramática escena, que captura la esencia cruda de la supervivencia y el ciclo de la vida. Facilitan el cruce, pero implican que la manada se enfrenta a un mayor número de cocodrilos, lo que aumenta el riesgo de ataque. El viaje se convierte en una batalla por la supervivencia, y cada decisión de cruzar el río puede determinar la supervivencia de la manada. En los cruces de ríos, la manada puede cambiar de dirección de repente, a veces cruzando y luego dando media vuelta inmediatamente. Su vacilación antes de entrar al agua, especialmente en cebras con una vista excelente, es una señal de precaución y una estrategia de supervivencia.
Eran sobrevivientes, con un fuerte instinto para continuar su interminable migración en busca de la tierra prometida, hasta que el siguiente desafío los aguardara en el lejano horizonte. En las vastas praderas de África, donde la vida es implacable, las manadas de herbívoros se reúnen en grandes grupos, formando una fortaleza natural contra los peligros de los depredadores. La pequeña pero ágil gacela de Thompson destaca del resto, con sus ojos alerta al más mínimo movimiento. Cuando se acerca un depredador como el guepardo, el animal más rápido del mundo, la gacela salta en el aire para dar la alarma. Este movimiento veloz como el rayo no solo es una advertencia, sino que también ayuda a toda la manada a reconocer el peligro, moviéndose al unísono con una coordinación instantánea. Las cebras utilizan una estrategia diferente pero igualmente efectiva. Los caballos jóvenes, que suelen representar alrededor del 10 al 15% de la manada, siempre se colocan en el centro, rodeados de adultos para protegerse. Las manadas se mueven muy juntas, formando una sólida pared de rayas blancas y negras alternadas, un diseño natural que confunde a los depredadores, lo que les dificulta identificar a su objetivo. Con un relincho de advertencia que extraordinarios suelen destacarse en documentales sobre animales salvajes que muestran las complejas interacciones y estrategias que emplean estos animales para sobrevivir. La supervivencia no es solo cuestión de velocidad o fuerza. Los herbívoros han desarrollado estrategias sofisticadas para proteger a sus manadas, desde moverse en grandes grupos para dificultar los ataques a los depredadores hasta organizar una defensa cerrada para proteger a los individuos más débiles. Con velocidades de carrera de hasta 49 millas por hora, es un claro testimonio de su estrategia de supervivencia cuando son perseguidos por guepardos. La capacidad de cambiar de dirección repentinamente en 90 grados hace que sea difícil para el guepardo, aunque rápido, alcanzarlo, perdiendo impulso y abandonando el objetivo. Para las cebras, el llamado de advertencia no solo es una herramienta de comunicación sino también una forma de fortalecer la cohesión del grupo, asegurando que todos los miembros, especialmente los más débiles, tengan la oportunidad de reaccionar y moverse con seguridad. Ambas especies, con su ingenio y astucia, demuestran adaptaciones perfectas para la supervivencia en un entorno desafiante y peligroso. En junio, las praderas africanas, especialmente el Serengeti y el Corredor Occidental, entran en plena época de la gran migración, cuando comienza la temporada de apareamiento de animales salvajes como los gnus y las cebras. Es el momento en el que los machos de la manada tienen que luchar ferozmente por el derecho a reproducirse y defender su territorio. Estas luchas no solo demuestran la fuerza y la valentía de cada individuo, sino que también brindan un espectáculo majestuoso de la vida salvaje. Los machos adultos, que pesan entre 150 y 250 kilos, lanzan potentes colisiones con sus cuernos, con un sonido resonante y poderoso. Solo alrededor del 20% de ellos logran acceder a la hembra y reproducirse con ella, asegurando la continuidad de la siguiente generación. El documental sobre animales salvajes pone de relieve la tensión que se produce en el seno de la manada, que aumenta notablemente a medida que los machos intentan establecer y defender su territorio con fuerza y olor a feromonas. En los años de escasas precipitaciones, las condiciones áridas con hierba amarilla y escasez de agua se suman al desafío, obligando a los machos a desplazarse y reduciendo sus posibilidades de mantener su dominio. Las cebras, por otro lado,
tienen sistemas sociales más estables y a menudo forman grandes manadas llamadas harems bajo el liderazgo de un macho dominante, lo que les permite desplazarse y defenderse mejor de las amenazas. La dispersión de las manadas durante la temporada de apareamiento crea oportunidades para depredadores como leones, leopardos y hienas. A medida que las manadas se dividen en grupos más pequeños para buscar recursos, se vuelven más vulnerables a los ataques. Los leones suelen emboscar a sus presas cuando los machos están exhaustos de luchar, mientras que los leopardos usan su sigilo para apuntar a los cachorros débiles. Las hienas, con su estrategia de caza en grupo, tampoco desaprovechan esta oportunidad. Los estudios muestran que entre el 30 y el 40% de los animales que se separan de la manada principal son más vulnerables a los depredadores porque pierden la protección de la mayoría. La época de apareamiento es un periodo hermoso y peligroso a la vez, que determina el equilibrio de supervivencia en las praderas. Los machos no solo deben mantener su posición y defender sus territorios, sino que también deben enfrentarse a los desafíos de los depredadores y las duras condiciones. Las hembras, por otro lado, deben garantizar su seguridad y la de sus crías, ya que su tasa de supervivencia en el primer año de vida es de solo el 50% en este entorno desafiante. La dispersión obliga a los grupos a ser flexibles y a desarrollar estrategias de supervivencia individuales. Este periodo representa una imagen vibrante de la naturaleza salvaje, donde la lucha por la supervivencia entre las especies crea un drama dramático y fascinante. La gran migración a través de la sabana africana es un ejemplo vivo de la resiliencia y la belleza de la naturaleza. Desde intensas batallas por los derechos de reproducción hasta amenazas de depredadores, cada paso de la manada es un testimonio de poderosos instintos de supervivencia y sofisticadas estrategias de vida. En las interminables praderas, entre los rugidos y los ecos de la vida, la naturaleza representa un drama a la vez peligroso y magnífico. Esta lucha constante no solo representa el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, sino que también nos recuerda la majestuosidad y el poder potencial del mundo natural, donde cada especie debe encontrar formas de adaptarse y sobrevivir en un ámbito desafiante. Estas escenas, ricas en drama y emoción cruda, son temas perfectos para cualquier documental sobre animales salvajes, ya que capturan la esencia de la supervivencia y la asombrosa resiliencia de la vida silvestre. Desde arriba, el desierto de Kalahari brilla con la luz del amanecer. Las dunas rojas se extienden como una alfombra natural interminable. Es uno de los desiertos más grandes del mundo, que se extiende por Sudáfrica, Botsuana y Namibia, una tierra vasta y salvaje, famosa por su clima severo y el desafío máximo de la supervivencia. Bajo el sol abrasador durante el día y el frío glacial cuando cae la noche, la naturaleza en el Kalahari parece llena de desafíos, donde la vida debe luchar constantemente para sobrevivir. Las poderosas tormentas de arena pueden envolver a todas las criaturas en batallas impredecibles por la supervivencia. Aquí, solo las criaturas más fuertes y resistentes, como leones, leopardos, elefantes y perros salvajes, pueden superar las duras condiciones y competir por la supervivencia tanto con la naturaleza como con otros oponentes. Bienvenido a Wild Kalahari, la lucha por la supervivencia en el desierto implacable, documental sobre animales salvajes.
El sol brilla intensamente contra un cielo azul sin nubes, creando una escena majestuosa y aterradora del desierto de Kalahari. Una vasta extensión de tierra que mide aproximadamente 347.000 millas cuadradas y se extiende a lo largo de 3 países, Sudáfrica, Botsuana y Namibia. Bajo el sol abrasador, la tierra agrietada, los lagos secos y los cauces de los ríos agrietados dan testimonio de la dureza de este lugar. Las temperaturas diurnas a menudo alcanzan los 40 grados centígrados, alcanzando un pico de 45 grados centígrados en los meses más calurosos, abrasando todo bajo el sol abrasador. Por la noche, las temperaturas caen en picado, a veces hasta 0 grados centígrados, creando una marcada diferencia entre el día y la noche de hasta 27 grados centígrados. Esta transformación crea un desafío de supervivencia. Principales depredadores, las hienas y los leones, tienen que recorrer largas distancias, a veces hasta 29 a 50 kilómetros por día, en busca de comida y agua. Las especies más pequeñas, como los zorros del desierto y estrategias de supervivencia no son solo una elección, sino una necesidad. A medida que el sol se desvanece y la oscuridad comienza a cubrir la tierra, el aire parece contener la respiración. La suave luz de la luna se extiende por la tierra, brillando a través de las dunas y los arbustos. Es entonces cuando la tranquilidad del día se convierte en un escenario vibrante. La manada comienza a moverse, sus músculos tonificados se mueven con gracia, creando un silencio imponente. Cada león de la manada asume un papel importante, desde el señuelo hasta el pastor, todos coordinados rítmicamente, aparentemente a través de sus ojos. Los leones, conocidos como depredadores de ápice, emplean tácticas sofisticadas para garantizar su supervivencia y el éxito de la caza. Cada cacería es una exhibición compleja que requiere una estrecha coordinación entre los miembros de la manada. Según las estadísticas,
La tasa de éxito de las cacerías de leones es de tan solo un 20 a 25%. Aunque puede descender a un 10% en climas duros o cuando la presa está muy alerta. Las leonas, las principales cazadoras de la manada, cooperan bien y tienen roles claros. Algunos individuos se encargan de dispersar a las presas y acorralarlos, mientras que otros se colocan en emboscadas en posiciones estratégicas para asestar el golpe mortal. Esto es evidencia de una división del trabajo extremadamente eficiente que maximiza las probabilidades de éxito a la hora de abatir presas grandes como ñus, cebras e incluso búfalos. Los leones suelen adaptar sus horarios de caza para evitar las altas temperaturas durante el día, que pueden superar los 40 grados centígrados. Esto ayuda a las manadas a conservar energía y evitar el sobrecalentamiento. La noche o el amanecer son los momentos ideales para que los leones cacen, ya que las temperaturas son más frescas y las presas están menos alertas. Una de las tácticas más características de los leones es el silencio y la paciencia. Los leones pueden esconderse en la hierba alta durante horas para rastrear y acercarse a sus presas a 30 km/h en distancias cortas, lo que les da la oportunidad de rodear y abatir a sus presas de manera efectiva. Además de las habilidades de caza, la capacidad de proteger el territorio del león macho también es muy importante. Los leones machos a menudo asumen la responsabilidad de proteger a la manada de enemigos como las hienas o incluso otros leones machos. Los documentales sobre animales salvajes destacan estas batallas territoriales, que son brutales y pueden ser mortales, pero son un precio necesario para asegurar la supervivencia de la manada. Estos rasgos demuestran la sofisticación y la disciplina de la estrategia de supervivencia del león, desde la organización de cacerías hasta la defensa del territorio, todo ello destinado a mantener la supervivencia de la manada en el duro entorno de la sabana africana. A diferencia de los leones, conocidos por sus estrategias de caza cooperativa dentro de la manada, los leopardos son cazadores solitarios. Esta naturaleza solitaria se suma a su misticismo y muestra su capacidad de confiar únicamente en su propia destreza y astucia en la naturaleza. Al ser uno de los principales depredadores del reino animal, el leopardo es famoso por su combinación de velocidad, fuerza y estrategia de supervivencia. Capaces de alcanzar velocidades de hasta 36 millas por hora en ráfagas cortas, los leopardos pueden realizar persecuciones rápidas para acercarse a la presa. Sin embargo, la velocidad es solo una parte de su conjunto de habilidades. Su movimiento sigiloso y casi silencioso es su activo más notable. Los leopardos pueden acercarse silenciosamente a su presa a unos pocos pies, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando llega el momento, los leopardos saltan poderosamente, con un salto que puede ser de 20 a 23 pies de largo, asestando un ataque ultra rápido. El salto se combina con un mordisco letal en el cuello o la nuca,
apuntando a puntos débiles como las arterias o la tráquea para paralizar instantáneamente a su presa. La fuerza media de la mordedura de un leopardo es de unos 300 y 310 psi, lo que le permite agarrar y controlar a su presa de forma rápida y eficaz. Esto es de suma importancia, ya que abatir a la presa en poco tiempo ayuda a evitar hacer ruido innecesario y a atraer la atención de otros depredadores como hienas o leones. Los leopardos son conocidos por algo más que sus impresionantes habilidades de caza. Después de abatir a su presa, tienen una técnica única: arrastrarla hasta los árboles para protegerla de otros depredadores. Con un peso promedio de 130 a 200 libras en adultos, los leopardos pueden arrastrar presas que pesan hasta 100 libras o más, a menudo la mitad de su peso corporal, hasta las ramas de los árboles a una altura de entre 20 y 33 pies sobre el suelo. Esta capacidad para trepar depende de los poderosos músculos de las patas y las garras afiladas que los ayudan a mantener el equilibrio incluso cuando llevan presas. Esta táctica de defensa a gran altitud ayuda a los leopardos a evitar la feroz competencia de carroñeros como las hienas, que pueden pesar entre 60 y 86 kilos y es probable que roben comida si se les presenta la oportunidad. Este ingenioso enfoque ayuda a los leopardos a conservar su comida y evitar enfrentamientos peligrosos, lo que pone de relieve la combinación de velocidad, sofisticadas habilidades de caza y una estrategia de supervivencia perfecta en un entorno natural hostil. En medio de la extensión dorada de las llanuras africanas, las adaptaciones únicas del guepardo lo distinguen de sus parientes felinos. Este contraste es solo el comienzo de lo que hace del guepardo una verdadera maravilla del ingenio de la naturaleza. El guepardo es un testimonio viviente de la evolución y la adaptación en un mundo natural desafiante. Su increíble aceleración proviene de una combinación de músculos poderosos y un esqueleto ligero pero resistente. Su gran corazón, pulmones grandes y vías respiratorias agrandadas permiten que los guepardos absorban y transportan oxígeno de manera eficiente, lo que ayuda a sus músculos durante los momentos de esfuerzo extremo. Este es el secreto de su capacidad para acelerar de 0 a 60 mph en solo 3 segundos, más rápido que la mayoría de los autos de carrera modernos. Sin embargo, esta velocidad no se puede mantener durante mucho tiempo. Después de unos 20 a 30 segundos, el cuerpo del guepardo se sobrecalienta, lo que lo obliga a detenerse para evitar el sobrecalentamiento. En la suave luz de las primeras horas de la mañana o de las últimas de la tarde en la sabana africana, los guepardos cazan a sus presas con gran entusiasmo. Los documentales sobre animales salvajes suelen capturar estos momentos en los que eligen estos momentos frescos para maximizar su energía y minimizar el riesgo de sobrecalentamiento. Los pasos del guepardo son ligeros y seguros, y sus agudos ojos nunca se apartan de su objetivo. Cuando es el momento adecuado, el cuerpo del guepardo se tensa como un resorte listo para soltarse. Su lanzamiento es un espectáculo espectacular, poderoso y rápido, lo que dificulta que su presa, generalmente un búfalo de Thompson o una gacela, escape.
Su larga cola, de aproximadamente 2,5 a 3 pies de largo, actúa como un timón, equilibrando al guepardo y permitiéndole cambiar de dirección precisamente cuando su presa intenta escapar. En esos momentos de tensión, el guepardo puede cambiar de dirección en un abrir y cerrar de ojos, disminuyendo la velocidad o acelerándose hasta su velocidad máxima. Esta es una habilidad que ningún otro depredador puede hacer con tanta eficacia. La combinación de velocidad, sincronización estratégica y excelente control hacen del guepardo un depredador maestro que destaca en el ecosistema salvaje de África. Si bien el clima implacable del desierto de Kalahari desafía a todos sus habitantes, desde feroces depredadores hasta las criaturas más diminutas, incluso los animales pequeños como las suricatas deben desarrollar una adaptabilidad excepcional para soportar estas condiciones. En el duro mundo del desierto de Kalahari, la suricata, es conocida por su increíble adaptabilidad y su compleja estructura social. Es originaria del desierto de Kalahari en el sur de África y pesa un promedio de 1,1 a 2,2 libras con una longitud corporal de 9,8 a 14 pulgadas, sin incluir una cola que puede medir de 7,5 a 9,8 pulgadas. Las suricatas son notables por su compleja organización social, con grupos que generalmente consisten en 20 a 50 individuos, aunque pueden crecer hasta 70 individuos en condiciones favorables. A diferencia de la gran potencia de los grandes depredadores, como las águilas, o de la velocidad de caza de otras aves rapaces, los suricatos dependen de un estricto sistema social y de una estrecha cooperación para sobrevivir. Los suricatos viven según una estricta jerarquía de tareas, en la que cada miembro desempeña un papel específico. Dentro de cada grupo, los adultos se turnan para hacer guardia y proteger al grupo de las amenazas. Pueden hacer guardia durante varias horas seguidas, explorando constantemente la zona en busca de depredadores a una distancia de hasta 400 metros. Cuando detectan un peligro, emiten un llamado de alarma especial que todo el grupo entiende, lo que hace que se retiren rápidamente a madrigueras subterráneas de una profundidad media de entre 2 y 2,5 metros. Se trata de una muestra de solidaridad y disciplina que garantiza la protección de todos los miembros, desde los jóvenes hasta los adultos. La cooperación no se limita a advertir del peligro. Los grupos de suricatas también trabajan juntos para encontrar comida y criar a sus crías. Algunos individuos se encargan de vigilar y proteger la camada, mientras que otros cazan insectos, pequeños reptiles y otras fuentes de alimento. Un documental sobre animales salvajes muestra cómo, cuando se captura una presa,
El hecho de compartirla entre los miembros de la manada también demuestra el trabajo en equipo y la capacidad de mantener fuertes vínculos sociales. Gracias a su estrecha organización y al apoyo mutuo, las suricatas sobreviven y prosperan en el duro entorno del Kalahari, donde la supervivencia exige el máximo nivel de adaptabilidad y cooperación. Su mirada atenta y su capacidad de trabajar en equipo les ayudan a superar los retos de la naturaleza, convirtiéndose en un símbolo de vitalidad y perseverancia en el árido desierto. En lo alto, la mirada fija de un águila surca el cielo, preparándose para una rápida caída en picado para demostrar su dominio y su poder depredador sin igual, manteniendo a raya el frágil equilibrio de la naturaleza. La potencia y precisión de cada caza de águilas y halcones no solo es un testimonio de su capacidad superior de supervivencia, sino también un factor esencial para mantener el equilibrio del ecosistema. Estas aves rapaces desempeñan un papel en el control de la población de pequeños animales como roedores, pájaros pequeños e incluso reptiles. Sin la depredación natural de las aves rapaces, la población de estas especies presas puede aumentar sin control, lo que lleva al agotamiento de las fuentes de alimento y al daño a la vegetación, causando un efecto dominó que afecta a todo el ecosistema. Las águilas, con su extraordinaria fuerza muscular, pueden atrapar presas de hasta varios kilos y levantarlas en el aire, lo que garantiza un ataque preciso. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo. Con cada preciso salto, el halcón peregrino ayuda a controlar la población de otras especies de aves, a mantener la biodiversidad y a garantizar que los recursos naturales se utilicen de forma equilibrada. Gracias a su fuerza y a sus sofisticadas habilidades de caza, las águilas y los halcones mantienen el equilibrio ecológico evitando la superpoblación de especies que no se sobreexplotan. Se trata de un eslabón vital en la cadena que ayuda a preservar la biodiversidad y a mantener el funcionamiento sostenible y armonioso de los ecosistemas. En el duro calor de la estación seca, la vida en la tierra estéril continúa con una ingeniosa lucha por la supervivencia. En lo alto del cielo, águilas y halcones planean, aprovechando su aguda vista y sus poderosas alas para cazar presas. En el suelo, serpientes venenosas esperan tranquilamente el momento oportuno. Estas aves rapaces hacen del cielo su patio de recreo, superando todos los obstáculos para sobrevivir en el paisaje árido y desolado. El águila leonada, Aquila rapax, es un ave rapaz que domina los paisajes áridos de los desiertos y sabanas de África, con una envergadura de hasta 2,2 metros, lo que le da la capacidad de elevarse y controlar los vastos cielos. La precisión del águila leonada en la caza se demuestra por sus ojos agudos, que tienen una visión de 4 a 8 veces más nítida que la de los humanos, lo que le permite detectar la presa más pequeña a cientos de metros de altura. En las mañanas tranquilas, cuando el sol brilla con fuerza en el desierto, el águila leonada comienza su caza con intensa concentración. Durante la estación seca, cuando la comida es más escasa y la competencia se vuelve más feroz, el águila leonada extiende su rango de caza hasta 40 kilómetros por día.
Puede flotar durante horas, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar, a menudo eligiendo los momentos más frescos del día para evitar el duro calor del desierto. Su cuerpo ligero, que pesa solo entre 2 horas y 3 kilogramos, le permite volar con facilidad y eficiencia sin gastar demasiada energía. El águila leonada es muy importante en el ecosistema. Al cazar roedores y otros animales pequeños, ayuda a controlar la población, evitando explosiones demográficas que pueden causar desequilibrios en el ecosistema. Gracias a ello, el águila leonada no solo es un poderoso depredador sino también un guardián natural, desempeñando un papel en la regulación y el mantenimiento del equilibrio de la pequeña fauna en su duro hábitat. El elefante africano es el mamífero terrestre más grande del mundo y se caracteriza por su enorme tamaño, sus grandes orejas en forma de abanico y sus afilados colmillos curvados. Los elefantes machos adultos pueden medir entre 3 y 4 metros de alto y pesar entre 2.200 y 6.300 kilos, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas. Miden entre 2.400 y 3.000 metros de alto y pesan entre 1.800 y 3.600 kilos. Las grandes orejas no solo ayudan a regular la temperatura corporal en ambientes cálidos, sino que también sirven como medio de comunicación a través del movimiento y la vocalización. Los elefantes africanos viven principalmente en las sabanas, selvas tropicales y pastizales del África subsahariana. Estos hábitats proporcionan una rica fuente de alimento para los elefantes, que son herbívoros y pueden consumir hasta 135 kilos de vegetación al día. La dieta del elefante consiste en hierba, hojas, ramitas, frutas y corteza, que les ayudan a mantener su energía y desarrollar sus grandes cuerpos. En el Kalahari, donde cada criatura debe adaptarse para sobrevivir, una especie no elige vivir en manadas como los elefantes o los leones, sino que prefiere vivir en solitario y lleno de desafíos. El rinoceronte negro, cuyo nombre científico es Diceros bicornis, es un símbolo de fuerza y resistencia en el duro entorno del Kalahari. Con un peso de hasta 1.400 kilos, este animal gigante posee un fuerte temperamento territorial y puede volverse extremadamente agresivo cuando defiende su territorio. Su cuerno de 1,50 metros de largo es un arma formidable que el rinoceronte negro utiliza no solo para defender su territorio, sino también para excavar en busca de agua subterránea, una fuente esencial de vida en las áridas condiciones del desierto y con temperaturas que regularmente superan los 40 grados centígrados. El temperamento protector y el comportamiento territorial del rinoceronte negro desempeñan un papel importante en el mantenimiento del control y la seguridad de su hábitat. Los feroces enfrentamientos entre machos para proteger su territorio son un testimonio de la valentía y la determinación de esta especie para sobrevivir. Aunque viven solos y no dependen de la manada, el rinoceronte negro muestra una increíble capacidad de adaptación. Son activos principalmente por la noche para evitar el intenso calor del día y ahorrar energía. La adaptación del rinoceronte negro también se demuestra a través de la capacidad de comer arbustos espinosos que pocas otras especies se atreven a tocar y de digerir eficazmente alimentos duros y fibrosos. Esta capacidad les permite mantener su nutrición en condiciones de escasez. Cada acción, desde cavar para encontrar agua hasta proteger el territorio, es un testimonio del notable poder de supervivencia del rinoceronte negro. Es un símbolo de independencia y resiliencia, un verdadero guerrero que enfrenta los desafíos de la naturaleza y las amenazas de los humanos.
El Kalahari no es solo una historia de supervivencia animal, la dureza del paisaje también ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. El documental sobre animales salvajes destaca cómo los desafíos que enfrentan estos animales son reales, pero esos riesgos se han visto exacerbados por la intervención humana. Una de las mayores amenazas proviene de la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Se espera que para 2023 solo queden 5.500 individuos en todo el mundo del rinoceronte negro, un símbolo de fuerza y resistencia. Están en grave peligro de extinción por los cazadores furtivos, que los cazan por sus cuernos, que se venden en el mercado negro a precios elevados. El guepardo, un símbolo de agilidad e inteligencia, no es una excepción, ya que su población ha caído por debajo de los 7.000 en estado salvaje. El cambio ambiental provocado por el hombre ha destruido hábitats preciosos para estas especies, alterando el equilibrio natural que ha existido durante miles de años. La población de perros salvajes africanos se ha reducido a menos de 6.000 en estado salvaje, en gran parte debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. A pesar de las numerosas amenazas, hay esperanza gracias a iniciativas de conservación como el Parque Transfronterizo Kalahari, de 37.000 kilómetros cuadrados, que protege la vida silvestre y educa a las comunidades sobre la importancia de la naturaleza. Estos programas ayudan a las personas a comprender el valor de la conservación, creando una red de protección eficaz contra la caza furtiva y preservando el hábitat. La amenaza de la caza furtiva y la pérdida de hábitat es un gran desafío, pero mediante esfuerzos humanos constantes, desde la creación de áreas protegidas hasta la educación de la comunidad, podemos revertir este declive. Proteger el Kalahari y sus animales no es solo una cuestión de conservación, sino de mantener el equilibrio natural y preservar una parte del planeta que compartimos. Cuando el sol se pone sobre el desierto de Kalahari, un resplandor anaranjado brillante cubre el desierto, iluminando las siluetas de los animales que se mueven lentamente. Es como una imagen perfecta de la vida, hermosa pero frágil, llena de fuerza y paz. El documental Wild Animal muestra estos momentos vívidamente. Al final de nuestro viaje para explorar Wild Kalahari, podemos sentir la increíble resistencia y adaptación de los animales en este duro desierto. Su lucha por la supervivencia es un testimonio de la maravilla de la naturaleza y el poder de superar la adversidad. Sin embargo, también es un momento en el que debemos reconocer nuestro papel en la protección y el mantenimiento de este frágil ecosistema. Wild Kalahari no es solo un documental sobre la supervivencia, sino también un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad compartida hacia el mundo natural.